Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, en tiempos difíciles, donde no podemos trasladarnos, donde hay personas, Señor, que su vida corre peligro de solo exponerse en salir a la calle, y en estos tiempos peligrosos tu palabra no está presa. Y tu palabra, Señor, por todas partes se comparte. Y aunque no estamos físicamente unidos en nuestro local de la avenida Benavides en Miraflores, lo estamos haciendo a través de la tecnología. Gracias, Señor, por los que se conectarán el día de hoy. Te pedimos, porque tú nos conoces, sabes lo que preocupa nuestro corazón, conoces nuestra tristeza, sabes de nuestra estrechez, y tú que sabes todo, Señor, háblanos hoy con tu palabra, que ésta sea relevante para los momentos que estamos viviendo, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y ahora sí, primera de Samuel capítulo 12. Todos aquellos de ustedes que reciben mis apuntes se habrán dado cuenta que yo le he llamado a la enseñanza de hoy la última exhortación. Cuando nosotros, los pastores de Calvary Chapel, nos preparamos para el estudio de la palabra, lo hacemos usando el método inductivo de la Biblia y vamos al texto bíblico. No traemos nuestra doctrina ni nuestras creencias, no. Vamos a la Biblia y dejamos que ella nos hable. Lo primero que hacemos es una observación. Observamos el capítulo, observamos los pasajes, palabras importantes, palabras que se repiten, lo que Dios nos habla. Luego hacemos la interpretación, lo cotejamos con otros textos de la Biblia. Podemos ver algún comentario, un pasaje difícil. Y finalmente viene la aplicación. Esto, que fue escrito hace tantos años, ¿cómo lo aplico a mi vida hoy? Y es por eso que creemos que la palabra de Dios toca corazones. Cuando quieres que Dios toque tu corazón. Ahora sí, primera de Samuel 12, yo estoy leyendo usando la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, porque para el Antiguo Testamento, para estos textos que son más que todos históricos, que son narraciones, sean más fáciles de entender. ¿Qué vimos la semana pasada? Nahás era el rey de Amón. Amón se encuentra en el Mar Muerto, se encuentra al oriente del Mar Muerto. Y de Amón viene la capital de Jordania, Amán. Y Amón fue al norte, rodeó la ciudad de Jabes de Galaad, la sitió. Cuando el pueblo solicitó rendirse, él los afrentó, pidiéndoles que se humillaran arrancándose el ojo derecho. Ellos pidieron una semana. Saúl salió en su defensa y derrotó a los amonitas y al rey Nahás. Inmediatamente con Samuel descienden del norte hasta Gilgal. Gilgal fue el primer asentamiento que tuvo Israel cuando entró a la tierra prometida con Josué, antes de tomar Jericó. Y allí en Gilgal se reúne con la multitud y va a confirmar el reinado de Saúl y nos entrega el siguiente discurso de despedida. Así que esto es un discurso de despedida. El bosquejo. El capítulo 12 lo he dividido en 4 partes que vamos a estudiar. No leemos, no es un devocional, es un estudio, versículo a versículo, a través de la Biblia. Los primeros versículos del 1 al 5 lo he llamado acúsenme, porque es lo que Samuel le está diciendo al pueblo. A ver, ¿qué he hecho mal? Si alguien tiene algo en mi contra, acúsenme. Los versículos del 6 al 11 le he llamado auxilio, como Dios auxiliaba a su pueblo. Los versículos del 12 al 18 lo he llamado acción, la acción de ver lo que este pasaje nos enseña. Y la última parte, los versos que van del 19 al 25, lo he llamado amparo, porque nosotros nos encontramos amparados en nuestro Dios. Israel
le había exigido a Samuel, el último de los jueces. No solamente era juez, también era profeta y venía de una familia sacerdotal. Le exigen a Samuel que les diera un rey. Y Samuel lo tomó como una afrenta contra él. Dios le dijo que en realidad no lo habían rechazado a él, sino que habían rechazado que Dios gobernara sobre ellos. Y le dijo que escuchara a la gente y les diera el rey que tanto pedían. Samuel humildemente se va a retirar para entregar a Saúl la posta, para que pueda asumir la posición de rey sobre Israel. Y este es el último mensaje público de Samuel al pueblo de Israel. Y encontramos en la Biblia muchos mensajes de despedida. Sería bueno hacer un estudio de ellos para enriquecernos. Y habiendo dicho esto, y habiéndolos puesto en el contexto, vamos al capítulo 12, versos 1 y 2. Samuel reunió a todos los israelitas. Les dijo: he oído atentamente todo lo que me han dicho. Les he puesto un rey. Aquí lo tienen, ante sus ojos. Yo ya estoy viejo, lleno de canas, y he convivido entre ustedes desde mi juventud. Pero mis hijos viven entre ustedes. Y este es el final de la carrera de Samuel. ¿Recuerdan cuando fue destetado por su madre? Ella cumplió el pacto que le había hecho a Dios y lo trajo al templo y entregó al niño Samuel, 4 o 5 añitos, al sacerdote Elí, cuando era un niño muy pequeño. Y ahí, desde niño, 4 años, comenzó a ministrar en el templo. Al principio hacía los mandados. Era solo un niño, dando vueltas por el templo y ayudando y asistiendo al sacerdote Elí en todo lo que él le pidiera. Ahora, en el capítulo 12, es un viejo canoso, parecido a mí. Toda su vida la había vivido caminando delante del pueblo y del Señor, siendo un siervo fiel. Y quédate con esto: de los 4 años a los 70 años, sirviendo a Dios toda una vida. ¡Wow! Cuando llegue al cielo lo voy a buscar a Samuel. Quiero conocerlo. Le voy a decir: Samuel, no sabes, cuando estaba allá en la tierra y cuando estaba en Lima enseñando a la iglesia y enseñando el libro 1 Samuel 12, les compartía a la gente de la iglesia: cuando me vaya al cielo voy a saludarlo a Samuel y le voy a mandar saludos de toda la gente de la iglesia. No sé si eso se puede hacer o no, pero quiero conocer a Samuel. Una vida íntegra, entregada al Señor toda su vida, una vida intachable. ¡Wow! ¡Qué lindo! Versículos del 3 al 5. Aquí me tienen, acúsenme. De aquí sale el título de esta porción. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su Rey. Vean, buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Hay personas que tienen una relación espectacular con Dios, pero tratan al prójimo como que fueran esclavos. No puede ser. Si está bien tu relación vertical, tiene que estar la relación horizontal. La relación horizontal es el reflejo de tu relación vertical. Si tú odias al hermano, no perdonas a alguien que tú crees que te ha hecho daño, no puedes estar bien con Dios. Porque la relación vertical te hace arreglar la relación horizontal. Acúsenme de algo ante el Señor y ante su Rey. Díganme si acaso el buey o el asno de alguien, si he robado el buey o el asno de alguien, o si he hablado mal de alguien, si lo he ofendido. Qué interesante. ¿Ofendes con tus palabras? ¿Hablas mal de alguien? ¿Con razón o sin razón? Hablar mal. Hablas mal
de alguien. Y sigue diciendo, si lo he ofendido o si alguien me ha sobornado para cometer injusticia a su favor, hablen y yo haré la restitución. Así que él se para y dice, como líder, acúsenme, ¿qué cosa he hecho mal? Y todos dijeron, nunca nos has calumniado ni ofendido, tampoco has robado nada de nadie. Y Samuel respondió, el Señor y su ungido, el rey, son testigos de que han declarado no haber hallado en mí ninguna falta. Y ellos respondieron, somos testigos de eso. En otras palabras, es como que Samuel hubiera pedido una auditoría de su gestión. Y él pide la auditoría contable porque sabe que ha hecho las cosas bien. Y le dice a sus acusadores, acúsenme, a ver, de algo, muéstrenlo. Y nadie encontró nada malo en su testimonio. Me pregunto si nuestros testimonios dejan mucho que hablar. Samuel nuevamente afirma el hecho de que fue justo y honesto en su liderazgo y quería que la gente testificara de eso, y así lo hicieron. Pudo haber recibido, y con razón, salario del pueblo, pero no lo hizo. Samuel no fue un asalariado, tal como Nehemías, cuando regresó a reconstruir los muros de Jerusalén. Los anteriores que habían venido y recibido sueldo y salario, pero Nehemías se negó a recibirlo. Aunque pudo aceptarlo, no lo hizo. Y tal como Josué en su ancianidad se dirige al pueblo con un discurso de exhortación. Vaya, Josué y Samuel, ambos tienen un discurso de despedida. Y yo los animo a que lean los últimos 2 capítulos de Josué para que comparen el discurso de despedida de Josué en los capítulos 23 y 24 y los comparen con el discurso de despedida de Samuel en Primera de Samuel capítulo 12. Acá hay algunos extractos del discurso de Josué. 23 versículos 3 y 9. ¿Han visto lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con esas naciones para su bien? Y en realidad ha sido el Señor quien peleó y venció. Ante sus propios ojos el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas. Hasta el día de hoy nadie ha podido hacerle frente porque Dios peleaba por Israel. Josué 23 versículos 12 y 13. Una advertencia. Cuidadito. Si se apartan de Dios, si se apartan de Él, se juntan con la gente de otros pueblos que aún quedan en la tierra, pactan matrimonios, se mezclan con ellos, el Señor, nuestro Dios, ya no peleará contra esas naciones en favor de ustedes, sino que estos pueblos que queden serán para ustedes una trampa, un tropiezo, un azote a sus costados, les serán como espinas en los ojos hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado. Interesante, si ustedes están con Dios, Él peleará con ustedes, pero si ustedes siguen a la gente, siguen al mundo, siguen las costumbres de los que les rodean y me dejan, se casan, siguen a sus dioses, haré que ellos los expulsen de la tierra y no pelearé por ustedes. ¿Se dan cuenta que esto tiene que ver con obediencia? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Más te vale que lo seas. No sabes las bendiciones que vas a cosechar solo por ser obediente a la palabra del Señor. El pueblo
atestiguó de su calidad moral. Y al final del versículo 5 dice, somos testigos de eso. Y pasamos a la segunda parte, los versículos del 6 al 11, sección que en el bosquejo he titulado Auxilio. Dice el verso 6, Samuel dijo al pueblo, también es testigo el Señor, quien eligió a Moisés y Aarón y sacó de Egipto a sus antepasados. Fue Dios quien eligió a Moisés y Aarón y a través de ellos los liberó del yugo de Egipto. Y lo que va a hacer ahora es, les va a dar una breve sinopsis de la historia de Israel, de su historia, dentro de su entorno. Les mostrará el lugar de Dios en su historia. Y siempre es bueno para nosotros ver el lugar de Dios en nuestra historia y particularmente en tu historia, en tu vida. Hay una historia de Dios. Lo que Dios hizo en la vida de Carmen, lo que Dios está haciendo en la vida de Rosario, lo que Dios va a hacer si eres obediente a su palabra. Sería bueno para nosotros ser conscientes que Dios obra en nuestra vida y que debemos dejarlo obrar. Vean, la influencia del cristianismo en Europa es palpable. Paganos y bárbaros que se mataban entre unos y otros, pero no, cuando el cristianismo cambió Europa, la cambió, le dio valores. La gente empezó a amar a su prójimo y eso nunca había ocurrido. Cuando surgió los Estados Unidos como nación, el papel que jugaron los peregrinos y los cristianos en la fundación de la nación fue importantísimo. Dios bendijo a Estados Unidos porque su constitución se honraba al Dios de la Biblia. Ya no es así, pero lo fue en sus inicios. Y es trágico cuando olvidamos, cuando malinterpretamos la historia y comenzamos a atribuir a nuestra grandeza lo que logramos y no a Dios. Y es triste y es trágico cuando esto ocurre, cuando un pueblo olvida su historia, está condenado a volverla a vivir. Qué importante que nuestros jóvenes en Perú se enteren de lo que fue las matanzas en la década de los 80, el genocidio de peruanos contra peruanos por una ideología fanática del terrorismo de Sendero Luminoso. Cuánto daño hizo al pueblo. Pero si los jóvenes de hoy olvidan nuestra historia, pueden volverla a vivir, cosa que no se lo deseo a nadie. Damos la gloria a Dios por la democracia, por la libertad de expresión, por la libre empresa o cualquier otra cosa fuera de Dios. Creemos que hemos conseguido lo que hemos conseguido porque el hombre es grande y nos olvidamos que la humanidad alcanzó lo que alcanzó porque tenía a Dios presente. Vean el ostracismo de religiones antiguas como la religión hindú en la India, una religión mucho más antigua que la cristiana. Y vean cómo viven con sus millones de dioses. Ahora han creado un nuevo dios, la diosa Corona, contra el coronavirus. Y ver cómo sus creencias los hacen absolutamente sin ninguna misericordia hacia la persona que sufre, porque según sus creencias la ley del karma le toca sufrir, así que sufra. Nadie hace nada para ayudar a su prójimo. Y el atraso y el ostracismo que ocurre cuando no están los valores cristianos en una sociedad es palpable. Samuel no puede entender
ni su vida, ni su historia fuera de Dios. Samuel vivió para él, sirvió al pueblo y dio el ejemplo. Pero aún así, el pueblo exigió un rey. Versículos 7 y 8. Ahora escuchen con atención. Voy a relatar lo que el Señor ha hecho para librarlos a ustedes y a sus padres de todos los peligros. Después que Jacob entró a Egipto, sus antepasados eran oprimidos. Clamaron al Señor, les envió a Moisés y Aarón. Ellos los sacaron de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Samuel dice, escuchen un momento, quiero contarles y recordarles todo lo que el Señor ha hecho. Quiero mostrarles el lugar de Dios en nuestra historia. ¿Cómo llegó Jacob a Egipto? José, su hijo, fue vendido por envidia como esclavo a Egipto. Pero no sabían nada de la hambruna que vendría al mundo y que los iba a matar a todos y que se iban a quedar sin alimentos y se acabaría la nación de Israel. Pero Dios se adelantó y mandó a José, quien se hizo de un lugar hasta llegar a ser el consejero y el hombre, el ministro de Economía, el primer ministro de esa nación, porque realmente él gobernaba. Y así le salvó la vida a Israel. Y cuando vino la hambruna, Jacob y todos sus hijos llegaron a Israel, a Egipto, porque allí José les había preparado un lugar. ¿Pero qué ocurrió? Se levantó otro faraón, otra dinastía, que desconocía la historia de José y esclavizó al pueblo de Israel, y el pueblo clamó a Dios. Y Dios preparó a una persona que había jugado codo a codo cuando era niño con quien sería el faraón de las plagas de Egipto, porque Moisés fue adoptado por la hija del faraón y él jugaba en los patios de palacio de faraón con otro niño al cual se enfrentaría años más tarde cuando liberaría a la nación del yugo de esclavitud de Egipto. Y Dios levantó a Moisés, ayudado por su hermano Aarón, conducen la liberación épica de Egipto y los lleva al desierto. Uno de los momentos más espectaculares en la historia de la humanidad se conoce como las 10 plagas de Egipto. Y los invito a leer los primeros capítulos del libro del Éxodo para que descubran que cada una de esas plagas fue dirigida contra las divinidades que había en Egipto. Dios trata con su rebeldía en el desierto. Y una generación muere en el desierto por no ser obedientes a la palabra de Dios. Me pregunto si lo mismo va a ocurrir contigo. Vas a morir física y espiritualmente, simplemente porque ignoras la palabra de Dios. Así Dios trata con su rebeldía, una generación muere en el desierto. Josué reemplaza a Moisés, los introduce a la tierra prometida y reparte la tierra entre las tribus. Y de ahí vinieron los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 21-25 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Una época de caos. Versículo 9. Ellos se olvidaron del Señor su Dios y lo dejó caer en manos de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos y del rey de Moab. Todos ellos pelearon contra Israel. Se olvidaron de Dios. Abiertamente lo desobedecieron, le dieron la espalda e inmediatamente sufrieron las consecuencias de dejarlo. En Josué 24, 19, 20 dice, escuchen, Josué 24, 19, 20. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no pueden servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados.
Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará a pesar de haberles hecho tanto bien. Y así pasó. Usó a los vecinos. Sísara era comandante del ejército de Jabín, rey cananeo de la ciudad de Hazor, al norte del mar de Galilea, quien fue derrotado por Débora y Barak. Los filisteos, originarios de Creta, de la civilización minoica, se asentaron al sureste de Israel cuando fueron expulsados de Egipto y dominaron la zona conocida como la Pentápolis, las 5 ciudades filisteas: Gaza, Gat, Asdod, Ecrón y me falta una que se me ha ido. Entonces, en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, varios jueces se enfrentaron a los filisteos: Samgar, Sansón, Samuel, y el mismo rey Saúl se enfrentará a los filisteos. Morirá peleando contra los filisteos. Los moabitas tienen su origen en el incesto de Lot con su hija mayor. Eso lo encuentran en Génesis 19, del 30 al 38. Se ubicaron al este del Mar Muerto. Eran parientes de Israel. El juez Ahod enfrentó a los moabitas y los venció. Versículos 10 y 11. Y acá hay una parte interesante. Presten atención. Y si no tienen mis apuntes, toma nota, porque te va a servir. Ellos se arrepintieron. Clamaron al Señor diciendo: pecamos, perdónanos, pues te dejamos para servir a los Baales y a Astarot. Ahora líbranos del poder de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a mí, Samuel. Los libró del poder de todos los enemigos que los rodeaban para que vivieran tranquilos. Lo primero que ocurre acá es que ante el mensaje de Samuel el pueblo tiene convicción de pecado y reconoce abiertamente haber servido a los Baales, en plural, porque así se llamaban a pequeñas estatuillas de barro o de metal, que eran imágenes de los diversos dioses de las religiones cananeas. Y no solo representaba a la imagen de Baal. Cuando hablan los Baales se refieren a estas estatuillas como muñequitos que adoraban. Es más, ustedes van a encontrar en los apuntes que les doy 4 imágenes de 4 de estas estatuillas de los Baales. Y quiero hablar de ellos, porque las 4 divinidades que adoraban los pobladores de Canaán cuando Israel entraba en la tierra prometida, se adoran hoy, en el siglo XXI y en plena pandemia en el Perú. Uno de ellos es Baal, y es el primero de los que figura en la primera imagen. Baal representa al poder, al conocimiento. Moloch, una estatuilla de hierro con los brazos extendidos, donde se ponía al fuego, se volvía rojo incandescente y se colocaban bebés a cocinarse vivos en los brazos de Moloch. Moloch habla de la búsqueda de la fama. Mamón, que es la tercera divinidad que figura ahí. Aquí aparece con la cara de un buitre, pero es una imagen, no hay estatuilla de Mamón. Mamón representa el amor al dinero, a las riquezas. Y por último, Astarot o Asera, conocida también como la diosa del sexo, de la sensualidad. Yo me sorprendo, porque el día de hoy, aunque la gente no adora a Baal, Moloch, Mamón o Astarot, la gente busca el poder, la fama, el dinero o el sexo. Las 4 poderes
los 4 deseos más gratificantes que la sociedad occidental busca para autocomplacerse egoístamente eran los 4 dioses de Canaán. Y hoy día se adora a Baal, Moloc, Mamón, Yacera, el poder, la fama, el dinero y el sexo. Israel clamó a Dios cuando fue sometida por sus enemigos, y el Señor respondió enviándoles a jueces como Jerobaal, Balac, Jefté y Samuel. Vean lo que encontré en Isaías 26:16. Señor, en nuestra angustia te buscamos y clamamos a ti cuando nos castigaste. Dios respondió y siempre salió en su ayuda. ¿Por qué tienes que esperar que esto explote? ¿Por qué tienes que esperar que esto se salga de las manos? ¿Por qué dejas que la bola de nieve crezca más y más y más? Se va a salir de tus manos, va a acabar muy mal. Tienes que detenerte, tienes que detener eso que estás haciendo, si no, lo vas a lamentar. Y esto fue lo que pasó con Israel. Versículos del 12 al 18, vemos a Dios en acción con su pueblo. Cuando vieron que Nahash, rey de Amón, venía a pelear contra ustedes, me dijeron, queremos que nos gobierne un rey, cuando en realidad su rey es Dios, el Señor. Pero aquí está el rey que han elegido, el que ustedes pidieron. ¿Querían rey? Pues Dios les ha puesto un rey. Tenían una teocracia donde Dios era el rey, pero ellos pidieron una monarquía. Querían un hombre al cual mirar. Querían ser como las otras naciones. Qué triste cuando el mundo quiere ser como su vecino. Por eso jamás los padres cristianos aceptaremos que nuestro hijo nos diga, pero todo el mundo lo hace. ¿Qué de malo hay? Es que todo el mundo no conoce a Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso no te doy permiso, porque no es correcto. Y fue en este momento trágico en su historia, descendieron desde una teocracia a una monarquía. Dejaron al Señor para que no sea su rey, y ahora tenían a un hombre, Saúl, como su rey. Y Samuel quiere que les quede claro: el futuro de Israel no iba a depender del hecho de tener un rey, sino de su actitud, la actitud del pueblo y la del rey con su Señor. Todo seguía circunscribiéndose al mismo hecho: obediencia y fidelidad a Dios, bendición, desobediencia y darle la espalda a Dios sufrirían las consecuencias de su pecado. Oseas 13:11, el profeta Oseas dice: en mi furor te di rey. Furor. Dios está molesto cuando le da rey a Israel. Y en mi ira te lo quité. Veremos capítulos más adelante cómo es Saúl desechado como rey, cómo Dios lo quita y Samuel es llamado a ungir al siguiente rey de Israel. Versículos del 14 al 16. Si ustedes aman o obedecen al Señor, le sirven, no son rebeldes a su palabra, y si tanto ustedes como su rey sirven al Señor su Dios, harán bien. Obediencia, amar, obedecer, servir, obedecer su palabra, servir a Dios, esto nos hará bien. Pero si no lo obedecen, sino que son rebeldes a sus palabras, Dios se pondrá en contra de ustedes. Y siempre he dicho que en la Biblia
al final de los tiempos habla de Dios y nosotros en dos posiciones diferentes. O Dios es tu juez, o Dios es tu abogado. O Dios te condena, o Dios te indulta. Yo me pregunto, ¿en qué posición estás con Dios? ¿Él es tu abogado o será tu juez? Él se pondrá en contra de ustedes como se volvió en contra de sus padres. Esperen un poco. Esperen un poco. ¡Ey! Esperen un poco. Y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará entre ustedes. En otras palabras, sean obedientes a Dios, guarden sus mandamientos, síganlo. Y el propósito de Dios era que Saúl fuera un instrumento para guiar al pueblo. Si él se sometía al Señor, entonces su reinado representaría lo que Dios deseaba para la nación, bienestar, prosperidad. El hombre que no está sujeto a autoridad y gobierne creyéndose la máxima autoridad, será un tirano. ¿Recuerdan en Mateo 8 del 5 al 10? Cuando el centurión le dijo a Jesús que uno de sus siervos estaba enfermo, y Jesús le dijo, vamos, y él dijo, Señor, yo soy un hombre sujeto a autoridad. Tengo gente por encima mío y tengo tropas, soldados por debajo mío. Yo digo, ellos van y hacen. Di la palabra, es suficiente y mi siervo sanará. Y el texto dice que Jesús se maravilló y no había visto en todo Israel una fe como la del centurión. Es importante que las autoridades públicas, los que gobiernan las naciones, los que están sentados en el Congreso, amen a Dios y teman a Dios. Ese será una bendición para el pueblo. Así que existe una... disculpen, me entró una llamada al celular. He tenido que rechazarla. Si la llamada vuelve a entrar, la voy a volver a rechazar. Uso mi celular para grabar las enseñanzas. Existe una cadena de autoridad. Si esta cadena de autoridad no llega a Dios y se detiene en el camino, en un hombre, en un general, en un presidente, en un congresista, y no llega a Dios y se detiene un hombre, tendrás a un tirano que no dará cuenta a nadie de sus acciones. Saúl debía ser el rey, pero el Señor debía ser el rey sobre Saúl. Y la historia de Israel, cada vez que se alejaron de Dios, fueron conquistados por sus enemigos. Cada vez que sirvieron al Señor, le dio la victoria a sus enemigos sobre ellos. Y Samuel le dice al pueblo congregado en Gilgal, esperen un poco y podrán ver las grandes cosas que el Señor hará con ustedes. Espera un poco, porque tienes que ver lo que Dios está por hacer. Quiero detenerme en este texto. El pueblo está a punto de observar un evento inusual de parte de Dios. Y Samuel afirma que es Dios quien lo hará. Cuando Israel huía de Egipto, se encontró atrapado con el Mar Rojo delante, dos acantilados, es una quebrada que llegaba al Mar Rojo, no pueden subir por los dos acantilados, y detrás el ejército de Egipto. Y cuando se ven acorralados y atrapados, ellos tuvieron miedo. Y Moisés dio un mensaje parecido a este de Samuel. Éxodo 14, versículos 13, 14 y 31. Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a su favor. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos.
quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. ¡Uf! Me encanta. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Bueno, hoy deseo decirte lo mismo. Solo espera un poco más y serás testigo de cómo Dios abre las puertas y verás las grandes cosas que Dios hará en tu vida. Un poco más, espera un poco más para que veas las grandes cosas que Dios hará. Clarita, espera un poco más y verás a Dios levantar a Víctor. Yo no sé qué te tiene postrado, no sé qué te tiene preocupado, pero Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha capacitado para que puedas salir adelante, aún en tiempos de dificultad económica. Por eso, tal como le dijo Samuel al pueblo, te lo digo hoy, espera un poco y podrás ver las grandes cosas que el Señor hará en tu vida. Versículos 17 y 18. Estamos en el tiempo de la cosecha, cuando no llueve, pero yo clamaré al Señor y Él enviará truenos y lluvias para que vean y comprueben la gran maldad que han cometido a los ojos del Señor al pedir un rey. Es decir, Dios no está feliz, Samuel no está feliz, el rey va a ser una desgracia para ellos, Dios no está contento, pero ellos insisten. Ese mismo día Samuel clamó al Señor y envió truenos y lluvias, y todo el pueblo sintió temor ante el Señor y ante Samuel, para dejar en claro que habían cometido un gran error al hacerse de un rey y haber dejado al Señor. Ora, Samuel, por una confirmación, lluvia y truenos fuera de su tiempo. Y entonces recién se darían cuenta de qué tan perversos habían sido al pedirle al Señor un rey en su reemplazo. Y cuando Samuel oró, ocurrió tal como lo dijo. Se desató una tormenta y el pueblo quedó aterrado ante el Señor y ante la autoridad que tenía Samuel. Y cerramos con la última sección, versículos del 19 al 25, que le he llamado amparo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro amparo. Versículo 19. Todo el pueblo dijo a Samuel: ruega al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no muramos. Reconocemos que a todos los pecados que cometimos hemos añadido este otro de pedir que un rey nos gobierne. Y aquí está su confesión. Noten, no hubo arrepentimiento. Por favor, pídele a Dios que no nos mate. No hubo arrepentimiento. No dijeron que Dios sea nuestro rey. Renunciamos al reinado de Saúl. No lo dijeron. Y hay muchas ocasiones en que las personas reconocen lo que han hecho mal, pero no muestran frutos de arrepentimiento. Lloran por haber sido descubiertos. Lamentan que las cosas no salieron como ellos querían que salieran. Y todas las intrigas y todo lo que elaboraron no salió. Más bien salió en su contra. No había arrepentimiento, no lo muestran. Lloran por haber sido descubiertos y no por tener un genuino pesar por sus malas acciones. El ladrón llora, lo han encontrado con la cosa que ha robado y está llorando. ¡Ah, por favor! ¿Llora porque le duele robar? No, lo atraparon. Así que ahora llora. Igual ocurre con muchas personas. Lloran y lamentan
porque fueron atrapados, porque las cosas no salieron como quisieron y no se dan cuenta que es Dios quien los ha hecho caer en lo que habían tejido para que reaccionen, para que se arrepientan. No estás bien si crees que es una injusticia la que han obrado en tu contra y no te das cuenta que Dios lo ha permitido porque quiere que reacciones. Ok, qué importante es que haya arrepentimiento con el reconocimiento del pecado, pues si no hay arrepentimiento, no habrá un cambio real. Vean el Salmo 78, versículos 34 y 35. Si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. Se acordaban de que Dios era su refugio, de que el Dios Altísimo era su Redentor. ¿Cuándo? Cuando las cosas le iban mal. No se acordaban de Dios. Y dime, ¿estás esperando que las cosas te vayan mal para reaccionar? Pide ayuda. Despierta. 20 y 21. Y Samuel respondió: no tengan miedo, es verdad que ya cometieron esta maldad, pero a pesar de esto, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanlo de todo corazón. No vayan tras los dioses falsos, porque no les servirá de nada, ni podrán salvarlos porque no son nada. ¿Alguna vez has notado que cuando las personas se apartan de Dios, se vuelven vacías y hacen cosas sin sentidos? Yo he conocido personas brillantes, genios en su profesión, que al negar a Dios y al darle la espalda a Dios, quedan atrapadas en creencias ridículas. Los extraterrestres se comunican conmigo. Tengo mi ángel guía. He conocido a mi guía de las regiones celestes. Solo el conocimiento profundo te convierte en una mente ascendida. Y es triste ver personas tan inteligentes creyendo ridiculeces y metiéndose al mundo del oculto, del esoterismo, por darle la espalda a Dios. Están intentando algo que pueda satisfacer la corrosión interna, esa sed no saciada, ese algo trascendental con que conectarse. Segunda de Tesalonicenses, me encantó cuando el pastor Iván lo enseñó, capítulo 2, versos 11 y 12, dice, presten atención, Segunda Tesalonicenses 2, 11, 12. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Y Dios creó al hombre para adorar. Dentro de cada uno de nosotros hay un adorador, hay un impulso para adorar. Y si no lo dirijo a Dios, terminaré adorando sustitutos, terminaré adorando cosas. Conozco personas que adoran un carro, que adoran un perro, que adoran una relación e incluso adoran una persona o un ídolo. Y mira, yo no sé qué estás pasando, pero no saben la tristeza que hay en mi dolor, la tristeza que hay en mi corazón cuando conozco a una persona que el corazón se le parte porque la persona que amaban, la persona en la cual habían depositado toda su confianza, las traiciona, parte el corazón. No hay sentimiento más horrible que la traición. He conocido mujeres mendigar por amor. Y escúchame, no sé cuál es tu situación, pero por favor no pongas tus ojos
ni te aferres en el mal amor de un hombre. ¿Por qué dejas que te maltraten y te amen mal? El amor de Dios es suficiente. Bástate su amor. Aprende que el amor de Dios te baste, porque nadie te amará como Él te ha amado. Y el amor de Dios suple la necesidad profunda y tú intentas reemplazarlo por el mal amor de un hombre, por el mal amor de una mujer. El amor de Dios es suficiente. Cierra tus ojos. Él te ha amado con amor eterno. Eres la niña de sus ojos. Ya nadie ama y quiere más que a ti. Oro para que te baste el amor de Dios y sea suficiente para ti. Y cuando encuentres consuelo en el amor de Dios, verás que muchas cosas se empiezan a ordenar. Samuel les advierte que no se aparten de adorar al Señor, pues comenzarán a adorar cosas que no satisfacen ni ayudan. Quiero verte cuando estés en problema. Rézale a tu perro, rézale a tu carro, rézale a tu pareja, a ver si realmente te ayudan. Es ridículo. Verso 22. El Señor no desamparará a su pueblo. El Señor no te desamparará, Silvia. El Señor no te desamparará, Carmen. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre y Él te escogió para que fueras su pueblo. Y para mí esto es un versículo emocionante. Soy parte del pueblo de Dios porque a Dios le agradó que así fuera. Le plugo a Dios. Plugo viene de complacer. Le plugo a Dios que yo fuera parte de su pueblo. Y me encanta saberlo. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Te das cuenta de la profundidad de este versículo? Él te escogió para que lleve fruto. ¿Hay fruto en tu vida? Y si hay fruto, dice, puedes pedirle al Padre todo lo que quieres en su nombre y te lo concederá. Pero lo que ocurre es que hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios, pero su vida hay cólera, en su vida hay odio, en su vida hay maltrato, en su vida hay tantas cosas horribles que no lo ven porque trasladan la culpabilidad de su pecado a otras personas y nos dice, ¡auch! ¡Ay! Soy yo. Perdóname a mí, Señor. Y Efesios 1:4, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Y termino, versos del 23 al 25, ¡wow! ¡Qué lindo capítulo! Me enamoro de la Biblia. Lejos estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Samuel era un intercesor. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto, con tal de que teman al Señor y le sirvan de todo corazón. Recuerden todo lo que Dios ha hecho en favor de ustedes. Cuenta tus bendiciones. Pero si insisten en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey perecerán. Para Samuel era un pecado no interceder por el pueblo. Y es lindo cuando la iglesia intercede unos por otros. Me encanta la cantidad de personas que están con el pastor Fernando los días miércoles en oración de intercesión. Tanto Samuel como todos los pastores de Calvary Chapel nos comprometemos a instruirlos en el camino bueno y recto, con tal que teman al Señor y le sirvan de todo corazón. Nos preparamos. No estamos jugando con la Biblia. Tampoco estamos dándoles mensajes positivos para que se sientan bien. No. Les enseñamos todo el consejo de Dios.
de Génesis a Apocalipsis. No nos saltamos ningún capítulo. Hablamos hasta pasajes feos, oscuros y horribles, porque están en la Biblia, porque quieren enseñarnos algo. Nosotros, los pastores, nos preparamos, los de Calvary Chapel, porque sabemos que es importante instruirlos con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que tocará tu corazón, y es la palabra de Dios la que te convencerá de pecado, y es la palabra de Dios que traerá convicción y arrepentimiento, y es la palabra de Dios la que transformará tu vida y dejarás de ser una persona de tinieblas para convertirte en una antorcha que irradia su luz admirable. ¿Ok? No olviden de contar sus bendiciones y recordar todo lo que el Señor ha hecho por ustedes. Sin embargo, hay una consecuencia para aquellos que hacen del pecado su modo de vida: perecerán. Así que quiero terminar con un llamado y una oración. Y luego nos saludaremos. Así que vamos a orar. Señor, tú conoces mi vida, conoces mi dolor, conoces mi tristeza, has visto mis lágrimas, has visto cómo mi corazón se rompía, has visto mi impotencia, conoces mis emociones y ya no puedo más. Perdóname, Señor, ayúdame a darme cuenta la mala persona que soy, porque intento cubrirlo y creer que soy una buena persona, cuando en tu palabra dices que no hay nadie bueno, Señor. He pecado contra ti, perdóname, Señor. Te abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname tu Santo Espíritu, tócame, cámbiame, transfórmame. Haz de mí la persona que quieres que yo sea. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén.